Hola, bendiciones. Mi hija Débora también se conectó. Entonces vamos a comenzar con la arqueología bíblica. Es importante que entendamos lo que es la arqueología bíblica porque eh, esto nos ayuda mucho en el estudio de la escritura. Nosotros cuando estudiamos la arqueología nos ayuda en diferentes áreas y una de ellas es para comprobar que lo que la Biblia dice es verdad. Aunque nosotros lo sabemos, pero siempre es importante entender que la Biblia cuando se escribe porque la Biblia la misma Biblia se prueba a sí misma. Entonces, nosotros sabemos que la Biblia es real, pero la Biblia dice que se escribió para que nosotros tengamos evidencia. O sea, la Biblia es una evidencia de la verdad. Entonces, la arqueología nos apoya en esa área. Entonces, vamos a ver lo que es la arqueología bíblica y los avances que ha tenido la arqueología en estos últimos años. La definición de arqueología, la etimología de la palabra de arqueología es una discusión concerniente a cosas antiguas. Y la definición de arqueología, ya el significado, es el estudio de la antigüedad. En un sentido más extenso, si a usted le gusta la antigüedad, usted es un arqueólogo. Incidentalmente, un arqueólogo ha sido definido como una persona cuya carrera descansa en las ruinas. La definición especial de la arqueología es la recuperación de las civilizaciones pasadas por medio de sus restos. Entonces, lo que hace la arqueología es, a través de restos, recupera, obviamente, la cultura de una civilización y esa civilización, esa cultura, le habla de cómo era y cómo funcionaba esa civilización a través de los restos que encuentran, a través, por ejemplo, de su artesanía, por ejemplo, que ellos encuentran, ellos pueden definir qué era lo que, a qué se dedicaban, qué es lo que hacían, qué es lo que, incluso hasta lo que comían, simplemente por descubrir restos antiguos. La arqueología bíblica es la rama de la arqueología que relata eventos y situaciones descritas en la Biblia, y eso es lo que nos compete a nosotros, la arqueología bíblica, porque obviamente que hay una arqueología que es general, de todas las, que estudia lo antiguo, todas las civilizaciones antiguas, a la arqueología egipcia. Estoy viendo hace un tiempo atrás un programa de cómo descubrieron ciertas momias, ciertos faraones, y cómo descubrieron la artesanía y todo, y es bien interesante. Pero a nosotros nos compete la arqueología bíblica, ¿ya? Entonces, relata eventos y situaciones que están descritas en la Biblia. Vamos a ver las divisiones de la arqueología, el estudio de los restos, promontorios, templos, tumbas, ruinas y objetos. El estudio de las escrituras, inscripciones, tablillas, rollos y manuscritos. Eso también es de arqueología. O sea, eh, recuerde que los rollos de la Biblia fueron encontrados en el Mar Muerto, en unas cavernas, en ciertos hoyos que habían en la tierra. Encontraron los códices que hoy día hay, que son los tres códices más antiguos, que es el códice siniático, el códice vaticano y el códice alejandrino. Esos son las tres códices más antiguos de la Biblia, o sea, las tres manuscritos más antiguos que existen, que no son los originales, son copias de los originales, pero son muy fidedignos porque las copias, yo les dije la otra vez, que eran muy fidedignas. Entonces, esos fueron encontrados en el Mar Muerto por arqueólogos también. Entonces, la arqueología se dedica a estudiar, ¿cierto? Templos, tumbas, ruinas, objetos y también inscripciones, tablillas, rollos o manuscritos.
El diseño de la arqueología ilustra la Biblia, ilumina la Biblia, suplementa la Biblia y autentifica la Biblia. Por eso se estudia la arqueología, porque así como los arqueólogos con restos, ¿cierto?, que ellos encuentran, pueden definir cómo vivía esa gente antigua, qué es lo que comía, así también con los restos antiguos bíblicos que aparecen en la Biblia, también se puede definir, ¿cierto?, qué es lo que hacían, cómo vivían, etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo. La diferencia es que esta es una arqueología que está dedicada a las cosas bíblicas, a lo que sale en la Biblia. Aunque la Biblia no necesita ser probada, como le decía hace un rato, los beneficios espirituales no son apropiados por el conocimiento, sino por la fe. Sabemos que las cosas de Dios son por la fe. Que la Biblia no necesita ser probada, pero esto es para los escépticos, y obviamente es para los que no conocen a Dios. Porque nadie ha sido salvado alguna vez por estudiar arqueología, lo que dice acá. Estamos claros. Pero eso no significa que porque no nos salva, no lo podemos estudiar. O sea, la arqueología es importante. Porque como dije, ilustra la Biblia, ilumina la Biblia, suplementa la Biblia y autentifica la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente pensante no va, la gente pensante quiere pruebas, ¿cierto? No quiere simplemente algo que le digan, quiere pruebas. Entonces, si usted es capaz de probarle a alguien que algo es real, esa persona usted la podía hacer entender o cambiar de opinión. Lo positivo de la arqueología ha echado por tierra numerosas teorías falsas, por ejemplo, cuando se han probado ciertas cosas que la Biblia dijo, como por ejemplo la caída de los muros de Jericó. Hace poco recuerde que hablamos que encontraron los carros del faraón en el mar eh, Rojo. Eh, Todo eso, ¿cierto? Va echando por tierra las falsas teorías o lo que la gente inventa, porque la gente, eso sí, le encanta inventar. No, la gente son especialistas para inventar. Pero cuando hay, ¿cierto?, una arqueología que eh, es algo serio, hecha por tierra, teorías falsas. La arqueología ha descrito el medio ambiente de la Biblia y la arqueología ha demostrado la veracidad de la Biblia. Entonces, por eso que también es importante la arqueología. O sea, no es que la Biblia es simplemente un libro, como la gente dice, que la escribieron los hombres y es un mero libro como cualquier otro libro, no. Hay pruebas. Y eso nos da, ¿cierto?, un plus o una fuerza para poder, ¿cierto?, defender la fe. Cuando hablamos de la apologética, yo como apologista cristiano, ¿cierto? Entonces, mi trabajo es defender la fe. Entonces, todos los argumentos que yo pueda encontrar, ya sea arqueológicos, históricos, no, me va a ayudar, ¿cierto?, a defender la fe, porque es el trabajo del apologista. Muchos arqueólogos señalan que a través de sus investigaciones han llegado a tener gran aprecio por la exactitud de las escrituras. Señala el caso de William Aldrich, quien concluye que no puede haber duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial de la tradición del Antiguo Testamento. Nelson Glueck, en su encantador libro Rivers in the Desert, o sea, Ríos del Desierto, saca sus conclusiones concernientes a la Biblia y muestra cómo la confiable palabra le ha guiado a descubrimientos arqueológicos. O sea, aquí nosotros vemos cómo los arqueólogos entienden, ¿cierto?, que la Biblia tenía razón, como el otro día estábamos estudiando. Entonces, ¿por qué? Porque han sido probadas sus historias por hallazgos arqueológicos. Nosotros sabemos que sí tenía razón, pero los escépticos necesitan pruebas.
Y tal vez esas pruebas lo puede hacer cambiar de opinión y convertirse en creyente de Dios, como Frank Collins, el padre del genoma humano que estudiando el ADN se convirtió al Señor. Se dio cuenta que sí existía Dios y era un ateo aférrimo, un defensor del ateísmo, y era no solamente un defensor del ateísmo, era un ateo eh, miembro de los ateos más famosos como Richard Dawkins. Y de ahí, de ese ateísmo, él se convirtió a Dios solo estudiando el ADN. O sea, ¿se da cuenta? O sea, también estas pruebas pueden llevarnos o llevar a alguien a volverse a Dios, de alguna manera, alguna persona, como dije, pensante, como los arqueólogos. Sin embargo, como una realidad categórica, puede indicarse que ningún descubrimiento arqueológico alguna vez ha controvertido una referencia bíblica. Se han hecho apuntes de hallazgos arqueológicos que confirman en, en claro contorno, en detalle exacto, las declaraciones históricas de la Biblia. Y por la misma razón, la evaluación apropiada de descripciones bíblicas a menudo ha llevado a descubrimientos asombrosos. Ellos forman una estela en el vasto mosaico de la memoria histórica casi increíblemente correcta de la Biblia. La ubicación de la ciudad portuaria de Salomón, Esión Geber, largamente perdida, era por siglos un misterio insondable, porque ninguno puso atención a la declaración bíblica, que esta es encontrada junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Primera Reyes 9:26 y 10:22. Y es exactamente donde lo encontramos, en la forma de un pequeño montón de tierra cubierto de arena, se halla Tel el Kelef, a la ribera del norte del Golfo de Acaba, el cual está al este del brazo del Mar Rojo. La memoria de su ubicación fue extinguida como la llama de una vela estriada. Consideraciones prácticas. Pocos son los mensajes bíblicos que no tendrían algún punto conducido eficazmente al uso efectivo de algunos asuntos arqueológicos. El doctor Joseph Free observa, si bien no estamos llamados a predicar arqueología, somos responsables de llevar nuestro mensaje a través de ella. Y los materiales de descubrimiento arqueológico constituyen una de muchas áreas útiles, desde las cuales el progresista siervo de Dios puede sacar material para traer su mensaje más efectivamente a la casa. El desarrollo de la arqueología. Antiguos esfuerzos. Asurbanipal de Asiria, siglo VII a.C. Survinal estaba orgulloso de su habilidad para descifrar las tablillas antiguas. Él envió escribas a las regiones lejanas de su reino para reunir tablillas para sus archivos en Nínive. Luego tenemos Nabonido de Babilonia en el siglo VI a.C. Nabonino, padre del rey Belsasar, fue muerto al momento de la captura de Babilonia en el 539 a.C., Daniel 5. Nabonido fue un religioso fanático y un anticuario. Confer y Friedman enfatizan su importancia en la arqueología. Otra pasión de Nabonido era el pasado. O sea, aquí vemos que la arqueología viene, obviamente, de atrás, gente que siempre está buscando cómo conocer un poco más de las cosas antiguas. Luego tenemos exploraciones modernas como Napoleón el Grande, después tenemos Henry Rawlinson, Paul Botta, que en 1843, ¿cierto? Comienza, eh, dice que el increíble Palacio de Sorbonne fue descubierto por Botta, el agente consular francés en Mosul. Este hallazgo demostró la historicidad de Sorbonne, quien es mencionado en Isaías 21 y cuya historicidad fue cuestionada por los críticos. Muchas de las paredes talladas retrataba escenas de la vida diaria, actividades religiosas y aventuras de los asirios en un tiempo cuando estuvieron esclavizando naciones tanto del reino del sur como del reino como del norte. Segunda de Reyes 15, del 5 al 6. El código de
Hammurabi en el 1700 a.C., Jacques de Morgan guiando una expedición francesa a Susa, la Susa bíblica, en el 1901 y 1902 descubrió una estela diorita inscrita alrededor de 1765 a.C. por el rey Hammurabi de Babilonia con aproximadamente 282 leyes. Luego tienen las tablillas en Ras Samra, después tenemos los rollos de Mar Muerto en 1947. Un pastor de 7 años hizo el más importante descubrimiento arqueológico a la fecha. Encontró una cueva al noreste del Mar Muerto, un rollo entero del libro de Isaías, fechado en 125 a.C. Excavaciones en cuevas cercanas dieron como resultado el hallazgo de más de 300 manuscritos bíblicos, con partes de cada libro del Antiguo Testamento, excepto Esther. Los descubrimientos en Querumán demuestran que nuestra Biblia ha permanecido prácticamente sin cambios en su transmisión a través de los siglos. ¿Ve? Luego, en el 1975-78, las tablillas de Ebla, un arqueólogo italiano, Paolo Mattia, se encontraba excavando en el Palacio Real de la antigua ciudad de Ebla, en Siria, al sur de Alepo, cuando encontró la Biblioteca Real, compuesta por lo menos de 15.000 tablillas de arcilla fechadas en el 2400 al 2250 a.C., un periodo conocido como los Años Oscuros del Antiguo Testamento. Este descubrimiento podría eclipsar los rollos del Mar Muerto, pues confirma numerosos aspectos de la vida de los patriarcas, dice David Noel Friedman de la Universidad de Michigan, uno de los renombrados arqueólogos de Estados Unidos. Ni un solo pasaje del Antiguo Testamento quedará sin ser tocado por las tablillas de Ebla. Si yo fuera un fundamentalista, haría un día de fiesta. Luego tenemos, mire, todo lo que se ha encontrado referente a la Biblia. Como dije, los rollos del Mar Muerto, los rollos que encontraron en el Mar Muerto, más de 300 manuscritos. Las tablillas de Ebla. La arqueología siempre va avanzando como todas las cosas. Expectativas futuras de la arqueología, las posibilidades futuras de la arqueología. Pocos de los posibles sitios han sido investigados, solamente un pequeño porcentaje de los sitios han sido explorados. Solo una sección menor de cada promontorio ha sido excavada. Solo una fracción de los materiales escritos han sido publicadas. La fantástica promesa de la arqueología, descubrimientos recientes, madera trabajada a mano del monte Ararat, el Arca de Noé, minas de oro de Salomón en Arabia, escrituras proto-sinaíticas en el Sinaí, tablillas de Ebla en Siria, las que leímos recién, el pozo de Abraham en Berseba, el palacio de David, Salomón en Jerusalén, la puerta de la ciudad cananea en Dan. Todos esos son descubrimientos más recientes. Interés renovado en la arqueología, numerosas excavaciones en camino, muchos voluntarios involucrados, acceso listo a todos los sitios en Israel. Eso es más o menos lo que la arqueología ha hecho hoy día con la Biblia, o sea, descubrimientos arqueológicos que van probando que las historias bíblicas, que los relatos bíblicos son reales, que no se está contando simplemente una historia, como dicen los ateos, una historia de ilusión, que la Biblia es una ilusión, sino que hay muchos descubrimientos arqueológicos que han probado la veracidad de los relatos bíblicos. ¿Y esto qué nos dice? Obviamente que la Biblia no es cualquier libro, que la Biblia es el libro de Dios, inspirado por Dios, ¿cierto? Escrito por los hombres de Dios e inspirado por el Espíritu Santo. Y como le dije, y esto que hace demuestra la existencia, obviamente, de estas verdades. Esto nos demuestra claramente, ¿cierto?, que la Biblia tenía razón. Para eso es la arqueología. Ilustra la Biblia, ilumina y también comprueba. Como digo, nosotros no necesitamos que la Biblia se nos compruebe, porque nosotros somos creyentes. Pero los ateos necesitan que les comprobemos lo que nosotros estamos diciendo, que nosotros
hablamos y enseñamos es verdad. Y no solamente porque lo hicimos, sino porque hay pruebas históricas y hay pruebas arqueológicas. O sea que el diluvio, hay algunos científicos que decían que el diluvio solamente fue en el Medio Oriente, pero se comprobó científicamente que el diluvio fue universal porque encontraron eh, conchas petrificadas, animales petrificados en el Everest, en el Dhaulagiri, en los montes más altos. Ahí encontraron, imagínense, estas conchas petrificadas que solamente están en el fondo del mar. ¿Y por qué las encontraron en el monte, en los montes, en el Everest o en el Dhaulagiri, que son uno de los montes, algunos de los montes más altos del mundo? ¿Por qué? Porque el diluvio no fue en el Medio Oriente, fue universal. En todo el mundo, el diluvio fue en toda la Tierra, no en un solo lugar, como muchos científicos decían. Entonces, todas esas cositas van probando la veracidad de la Biblia. Vamos a ir con la siguiente enseñanza, que es, bueno, ya vimos, espera un poquito. Ya vimos la arqueología. Voy a buscar lo que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es las cartas pastorales. Para que entendamos cuando la Biblia habla de cartas pastorales, estamos hablando de cartas que enviaron los apóstoles, ¿cierto? En este caso el apóstol Pablo a sus hijos espirituales o a sus pastores. Por ejemplo, vamos a ver algunas de las cartas pastorales que envió el apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera Timoteo. Es una carta pastoral, o sea, es una carta que se envió a un pastor llamado, ¿cierto?, Timoteo, en ese caso. También vamos a ver la de Tito. Todo lo que es una carta que está dirigida, ¿cierto?, a un pastor. Por eso se llamaron cartas pastorales, porque enseñaron doctrina, ¿ya? O sea, enseñaron lo que tenían que hacer y cómo dirigirse en la iglesia. Por eso eran llamadas cartas pastorales. Vamos a ver el contenido de algunas cartas, solo vamos a ver algunas. Después de un breve saludo, Pablo ordena a Timoteo que se oponga a la enseñanza de los falsos doctores que perturbaban a la comunidad. Capítulo 1, versos 3 y 7. Y presenta la ley como un freno para los vicios de los hombres, volviendo a su propia vocación. Conduce de ella que Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Unas palabras dirigidas a Timoteo constituyen el final de la introducción, resumiendo el objeto mismo de la misión que le transmite: luchar el buen combate de la fe contra la herejía. Con los capítulos 2 y 3 tenemos una especie de primera colección de derecho canónico, importancia de la oración universal, comportamiento de los hombres en la asamblea litúrgica, así como de las mujeres a las que se imponen el silencio. Viene luego un capítulo sobre las cualidades requeridas para el episcopado, bueno, en este caso para el diaconado. El capítulo termina con un breve desarrollo sobre la iglesia, columna de la verdad, y con un himno pascual. O sea, lo que se llama una carta pastoral es lo que Pablo, ¿cierto?, le envía, por ejemplo, en este caso a Timoteo, de cómo él debía dirigirse dentro de la iglesia de Cristo. O sea, estas cartas lo que hacen es estructurar cómo la iglesia tenía que funcionar, ¿cierto? Cómo tenía que un pastor dirigir la iglesia. Porque lamentablemente hoy día las iglesias están dirigidas de otra manera, con una visión más personal
que una visión bíblica. Pero en ese tiempo, Pablo el apóstol le escribía a sus hijos espirituales estas cartas para que eh, él supiera cómo corregir, cómo enseñar, y la gente supiera, obviamente, cómo debía comportarse los miembros de la iglesia. Por eso, por ejemplo, si hablamos de 1 Timoteo, le dice que se oponga a la enseñanza de los falsos doctores que perturban a la comunidad. Luego dice que presenta la ley como un freno a los vicios de los hombres, y Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Le dice unas palabras dirigidas a Timoteo, constituyen el final, o sea, de la introducción. Luego dice, le habla de luchar el buen combate de la fe, la buena batalla de la fe contra la herejía, que no era ausente en ese tiempo, o sea, sigue siendo hoy día lo mismo, o sea, todas estas mismas cosas que se enfrentó al apóstol Pablo, y por eso le envió las cartas a Timoteo, a Tito, porque todas estas cosas que vivimos hoy día también se vivían en ese tiempo. La, eh, las herejías, por ejemplo, lo que estaba, bueno, yo estuve debatiendo algunos días en el Facebook con algunas personas que están obviamente desviados de la verdad. Entonces esto no es nuevo. Estas cosas ya existían en el tiempo del apóstol Pablo. O sea, Pablo estaba en la cárcel y le escribía, ¿cierto? A Timoteo, a Tito, a Filemón y a diferentes hijos espirituales para corregir la iglesia. Por eso que era una carta pastoral, porque le enseñaba cómo tenía que actuar el pastor, cómo tenía que dirigir el pastor, porque hoy día en la iglesia los pastores ni siquiera hablan del pecado, ya ni siquiera enseñan la verdad. Muchos cristianos hoy día viven una vida que no le agrada a Dios y piensan que están bien porque nunca le enseñaron otra cosa. Y ese es el gran problema. Entonces, eh, por ejemplo, muchos cristianos hoy día dicen malas palabras, maldicen, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas, ¿por qué? Porque no se en la iglesia, donde se debería enseñar la verdad, donde debería haber un discipulado que te enseñe la verdad, que te formen para ser una persona correcta, que le agrade a Dios con nuestras faltas y errores, obviamente, no hay esa enseñanza. Entonces, el culpable no es el hermano o la hermana, el culpable es el pastor que no enseña la verdad como corresponde. Y eso es lo que, por eso Pablo escribe estas cartas, porque tenía que enseñarle a su hijo Timoteo, ¿cierto? Y a Tito, cómo ser pastores y cómo pastorear la iglesia del Señor. Dice, bueno, dice, comportamiento B de los hombres en la asamblea litúrgica, o sea, en el culto, así como de las mujeres, cómo tenían que comportarse. Después dice las cualidades que debería requerir, o sea, que necesitaba un pastor y un diácono. Entonces, todo esto era cómo tenía que dirigirse la iglesia. Le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, termina con un himno. Luego dice en el capítulo 4 vuelve a la necesidad de lucha contra los falsos doctores, porque siempre salía gente con falsa enseñanza. Y dice, multiplica las recomendaciones a Timoteo para que sea un modelo de los creyentes. Ve ahí, Pablo dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, en el capítulo 4 del 1 al 5, después del 4 del 6 al 5. Siguen algunas prescripciones para las diversas categorías de cristianos, las viudas, los presbíteros, los esclavos. Luego dice bien una advertencia contra la falsa doctrina y el afán de las riquezas. Por eso que las cartas paulinas eran llamadas también epístolas, porque eran cartas con, no simplemente una carta, porque usted toma una carta y se la envía a su familia, le dice, no sé, a algún familiar, en algún lugar, y le escribe, le dice, mira, estoy bien, vivo, estoy pasando esto, salúdame a tal persona. Es una carta que usted está enviando a alguien, pero esta no es una carta simplemente que usted le está enviando, que Pablo está enviando, sino que era una carta con doctrina. Por eso eran cartas pastorales.
porque son cartas con doctrina, con enseñanza, que estaban corrigiendo lo malo que estaba y estaba estableciendo nuevas formas de actuar para los hijos de Dios, cómo la iglesia tenía que funcionar. ¿Ves? Por eso dice una advertencia contra la falsa doctrina, el afán de las riquezas. Le invita a Timoteo a luchar el buen combate de la fe. ¿Ves? Se ve cuidadosamente rota por el retrato del rico cristiano, en oposición a la advertencia anterior contra el amor del dinero. La carta termina de una forma anormalmente corta en vez de las noticias personales y de los diversos saludos que se encuentran habitualmente en las cartas de Pablo, incluso en 2 Timoteo y en Tito. Tenemos una breve recomendación que recoge el tema de la exhortación inicial de 1:18 de Timoteo. Guarda el depósito. Eso lo que está haciendo aquí, explicando un poco de qué se trata la carta y por qué está dirigida, ¿cierto?, a estos pastores para que pudieran corregir las cosas que estuvieran mal. Recuerde que en ese tiempo la iglesia estaba estructurándose recién, o sea, la primera vez que se aparece una iglesia es en Antioquía, ya, en el libro de los Hechos. Ahí es donde recién aparece la iglesia estructurándose. Entonces, Pablo tiene que enseñar cómo funciona la iglesia y cómo el pastor debe comportarse y cómo debe corregir y enseñar. Por ejemplo, en 2 Timoteo, que estamos viendo acá, esta carta parece mucho más personal que la primera. Después de un breve saludo, Pablo evoca los recuerdos que lo unen a la familia de Timoteo. El que no se avergüenza de sus pruebas invita a su discípulo a no avergonzarse tampoco de dar testimonio del Señor Jesús. Después de dar algunas noticias sobre su cautividad, porque Pablo está preso cuando escribe esta carta, Pablo reanuda su exhortación al coraje apostólico y termina con la cita de un himno sobre nuestra comunión en Cristo. Capítulo 2, del 1 al 13. La continuación de la carta concede una gran importancia a la lucha contra los falsos doctores. Siempre se da cuenta en todas las cartas paulinas hacia sus hijos pastores, siempre les está diciendo que deben luchar contra los falsos doctores, que serían los falsos maestros. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre se levanta gente que quiere enseñar cosas erróneas, cuya manifestación marca la llegada de los últimos tiempos. En oposición a estos hombres desviados, Timoteo ha seguido a Pablo con fidelidad en sus correrías apostólicas, que permanezca fiel, por tanto, a la enseñanza recibida y a la lectura de la Escritura. El capítulo 4 se hace más apremiante, solemne, adjudicación, a proclamar la palabra de Dios, a pesar de la oposición que encuentra. O sea, ya en la iglesia de Timoteo había oposición, donde él era pastor. Ya había oposición. ¿Se da cuenta? Ya habían en ese tiempo falsos doctores, falsos maestros. O sea, ya había gente que quería vivir en pecado y había gente que quería vivir en la herejía, haciendo herejía. O sea, todos los problemas que vemos hoy día en la iglesia ya estaban en ese tiempo. Y ese es el trabajo de Pablo. Por eso estas cartas hoy día también cobran relevancia. Luego dice, el capítulo 4, dije, ya lo dijimos, confidencia sobre la serenidad del apóstol frente a la muerte inminente. Pablo sabía que ya se iba a partir y se lo dice a Timoteo. Pero también sobre el abandono en que se encuentra ante la prueba suprema. La carta termina con unos breves saludos. Y luego vemos la carta a Tito, que recoge en gran parte el contenido de las otras dos, pero en su conjunto parece más doctrinal. Ante todo, impresiona la dedicatoria por su densidad teológica, que recuerda los temas que se abría a la carta a los romanos. Tito recibe la tarea de establecer presbíteros en las comunidades de Creta y de luchar contra los falsos doctores. ¿Se da cuenta? Mire, nuevamente encontramos la misma advertencia: luchar contra los falsos maestros. El capítulo 2 contiene de forma breve un catálogo de los deberes de cada grupo de fieles.
y presenta su motivación teológica en un texto de gran densidad. Después de recordar los deberes para con las autoridades, la carta celebra de nuevo la manifestación de la gracia de Dios. La carta termina con unos consejos particulares a Tito y con noticias personales. Se da cuenta que lo personal Pablo siempre lo deja al final, pero comienza corrigiendo, diciéndole a Tito lo que tenía que hacer, lo mismo que le decía a Timoteo. Por eso conviene situar a Tito entre las dos cartas a Timoteo. Si desea seguir un orden cronológico, a ver en la carta a Tito el prólogo doctrinal a la pequeña colección de las pastorales. Lo vemos perfectamente, nada riguroso en los desarrollos. Por ejemplo, la invitación a Timoteo de beber un poco de vino por motivo de salud, 1 Timoteo 5:23, viene curiosamente a cortar una exposición sobre la actitud que seguir con los presbíteros culpables, la exhortación a obedecer a las autoridades. Va intercalada entre dos oposiciones dogmáticas sobre la manifestación de la gracia de Dios. La polémica contra las herejías aparece continuamente como un leitmotiv, sin que pueda captarse a una progresión en el pensamiento o en consecuencia. No vacilaremos la hora de separar unas secciones cortas de nuestras cartas para explicarlas sin preocuparnos mucho de su entorno preciso. O sea, lo que estamos diciendo es que las cartas que el apóstol le envía, ¿cierto?, a sus hijos espirituales como Timoteo, Tito, Filemón, o la carta que le envía a los Corintios, por ejemplo, son cartas doctrinales que están enseñando, ¿cierto?, cómo la iglesia tiene que conducirse. O sea, si una iglesia quiere saber cómo tiene que conducirse, tiene que estudiar estas cartas. Si una iglesia quiere saber cómo tiene que funcionar, tiene que estar de acuerdo a estas cartas. Por eso le escribe a Tito, a Timoteo, porque eran pastores jóvenes que estaban pastoreando, valga la redundancia, iglesias que Pablo había fundado. Él era el padre espiritual de esas iglesias, pero lo había dejado a ellos porque él estaba preso y tenía que establecer pastores obviamente, en las iglesias que él había establecido. Entonces, cuando leemos estas cartas, nos está enseñando sobre la iglesia, nada más y nada menos que de la iglesia. O sea, cómo la iglesia tiene que ser, cómo la iglesia tiene que funcionar, cómo tienen que comportarse los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, cómo se debe luchar siempre contra las herejías y contra las falsas doctrinas. Hoy en día, por ejemplo, yo veo una iglesia muda. La gente no defiende la fe hoy día. Generalmente cuando yo escribo algo en el Facebook, hay todas las personas que están desviadas de la verdad, empiezan a, ¿cómo se llama?, atacar. Pero yo siempre les respondo por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te hace responder la verdad. Entonces, al final, no tienen argumentos porque todo lo que hablan, lo hablan en base a su corazón, pero no en base a la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios está primero, entonces la palabra de Dios es la que, obviamente, es la que derriba todas las artimañas y todo lo que Pablo le está diciendo también a Timoteo y a Tito. Siempre luchen contra los falsos maestros, porque no crea que solamente en ese tiempo existían, hoy día obviamente también existen. Y por montones, porque hoy día, lamentablemente, los ministerios están muy desvalorados, para que lo podamos entender bien. O sea, hoy día, eh, sin ofender a nadie, cualquiera dice que es pastor y pone una iglesia y a veces y al final no tiene idea, ni siquiera ha leído la Biblia, ni siquiera ha leído la Biblia una vez, por lo menos completa, ni siquiera ha estudiado, por lo menos lo que tendría que hacer.
Porque uno no estudia para ser, uno estudia porque es. O sea, Dios te llama al ministerio y cuando tú sabes que Dios te llama al ministerio tienes que prepararte. Hay que estudiar, hay que prepararse. Pero hoy día hay pastores que ni siquiera han estudiado, no saben ni lo que predican. Entonces, y eso es lo que Pablo quería corregir. Y es lo que hoy día también debería, bueno, estas mismas cartas deberían corregir muchos lugares, donde, como digo, no se enseña la verdad. No hay discipulado. Entonces, por eso que estas son las cartas pastorales, porque son cartas directamente para enseñar a los pastores cómo tienen que conducirse y cómo tiene que conducir la iglesia que están pastoreando. En una palabra, Timoteo y Tito son considerados como los hijos verdaderos de Pablo en la fe, por tanto, los herederos del apóstol encargados por ello de atender a la fiel conservación de su enseñanza. Las pastorales conservan el nombre de otros discípulos de Pablo, así Lucas, que se quedó con Pablo durante su cautividad, Marcos, tan precioso para el ministerio cuya presencia echa de menos Pablo, Tíquico también. Esto nos ofrece algunas indicaciones sobre el gran equipo de colaboradores a los que se rodeó el apóstol Pablo. Entonces, usted le pregunta a alguien, ¿quién era Marco y Lucas? Lo primero que le decía eran discípulos de Jesús. Sí, eran discípulos de Jesús, pero indirectamente porque Marco y Lucas eran discípulos de Pablo. Y Marco y Lucas escribieron un evangelio. Bueno, Lucas escribió el libro de los Hechos y el evangelio de Lucas. Y Marco el evangelio de Marcos. Y al final terminaron siendo apóstoles y eran discípulos de Pablo. Entonces, para los que dicen que el último apóstol fue Pablo, se olvidaron de Marco y Lucas. Pero Pablo fue el que los adoctrinó, el que los enseñó, el que el que los guió, el que los ministró, el que los convirtió obviamente en lo que llegaron a ser como ministro de Dios y a escribir, como le digo, Lucas, que fue una persona, un doctor, un médico, que escribió el Evangelio de Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos. Entonces ahí vemos nosotros al nivel que llegaron estos discípulos del apóstol Pablo. Entonces, por eso que es importante entender que estas cartas eh, pastorales, obviamente, para la redundancia, son estas cartas que necesitan los ministros hoy en día. Cada pastor, cada ministro debería estudiar estas cartas. Los tesalonicenses, Timoteo, Tito, todas esas cartas. Bueno, la mayoría, yo digo que las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, las 13 epístolas, eran cartas que traían doctrina, que traían enseñanza. Y estas son las cartas que hoy día la iglesia debería estudiar. Toda iglesia debería estudiar estas 13 epístolas para saber cómo tiene que funcionar la iglesia. Porque esa es la forma en que el apóstol eh, estableció la iglesia y enseñó cómo debería funcionar. Entonces, vemos, bueno, lo que hemos estado viendo aquí, ¿cierto? Tito, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, y todas las cartas que Pablo escribe traen un contenido pastoral y un contenido profundo. Y obviamente lo más importante es la defensa de la verdad. O sea que los cuatro evangelios se escribieron porque en ese tiempo ya se habían levantado gente con herejías. Por eso se escribieron los cuatro evangelios, porque había herejía, porque habían falsos maestros. Entonces lo que hicieron los evangelios fue establecer la verdad, cómo fueron los hechos, cómo ocurrieron correctamente para defender la fe. O sea, la apologética nace mucho antes de lo que nosotros
creemos o pensamos o lo imaginamos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. La arqueología que vimos, las cartas pastorales. Si usted tiene un llamado al ministerio como pastor, eso es lo primero que tiene que estudiar. Las cartas del apóstol Pablo. Leerlas, estudiarlas. Ya sea pastor, evangelista, profeta, maestro. Son cartas que necesitan estudiar. Y no solamente los que tienen un llamado, también los hijos de Dios, para saber cómo comportarse, porque Pablo lo que hacía era enseñar a los pastores cómo ser pastores, pero también a través de esas cartas enseñarle a los miembros, a los hijos de Dios, cómo comportarse como hijos de Dios. Entonces, hay que tomar en cuenta estas cartas pastorales y estudiarlas como estas cartas o como las cartas que son, cartas pastorales. Y eso nos va, obviamente, a ayudar claramente en lo que nosotros tenemos que hacer y cómo comportarnos hoy día como iglesia. Cómo ser una iglesia real, una iglesia verdadera, una iglesia basada en la Escritura. Y también, si usted estudia estas cartas, le va a ayudar a entender cuál es una iglesia que está basada en la Escritura. ¿Cuál es la iglesia correcta? No, no existe iglesia perfecta, pero sí existe una iglesia correcta. Que está basada en la Escritura. Que está basada en la palabra de Dios. Que los pastores y los miembros se comportan basados en la Escritura. Como dije, no existe una iglesia perfecta porque lo único perfecto es el Señor. Todos tenemos fallas y errores. Pero sí existen iglesias correctas, iglesias basadas en la Escritura. Y ministros también que enseñan basados en la Escritura. El problema es que hoy día la gente no quiere, hoy día los pastores no quieren hablar la verdad porque les da miedo que la gente se vaya. Entonces no dicen la verdad porque la gente se va a ir. Y la gente se va a buscar una iglesia donde no le digan la verdad. Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Sí, tenemos que reconocer eso nosotros, todos. Entonces, si usted ve una iglesia, las iglesias más grandes, más llenas, es porque la mayoría no se les dice la verdad. No todas, obviamente, porque hay gente que sí resiste la verdad, que sí es capaz de sostener la verdad. ¿Usted cree que Pablo, o sea, que a Timoteo, a Tito, no se les fue la gente, no se les levantó personas? Claro. Por eso Pablo le escribía las cartas, porque no es que solamente Pablo le escribía una carta y se la envía a ellos también le envían carta a Pablo, diciendo, mira, apóstol, esto pasaba, esto está pasando en la iglesia, estos son los problemas que hay en la iglesia hoy día, ¿qué puedo hacer? Entonces, por eso Pablo les envía una carta, o le envían un mensajero a la cárcel, o ellos mismos lo iban a visitar y ahí les contaban lo que pasaba con la iglesia. Y entonces por eso Pablo escribía las cartas, porque las cartas no solamente, él podía haber dado un mensaje con un mensajero, pero las cartas tenían fuerza porque estaban escritas por Pablo. Entonces, y las cartas que se escribían para una iglesia, para un pastor, también la leían en las otras iglesias. Y eso es lo que hacían. Entonces, Pablo no estaba ahí, pero estaba su carta. Lo que él estaba diciendo, lo estaba diciendo a través de un papel, de una carta. Entonces, no estaba el apóstol, pero estaba era lo mismo, porque estaba firmada por él, endosada por él. Y llegaba obviamente a la iglesia y se leía en la congregación. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios y todos tenían que escuchar para poder aprender a comportarse como hijos de Dios. Y también al mismo tiempo derribar la herejía, porque está lo que en todas las cartas pastorales Pablo enfatiza, los falsos maestros, que obviamente, como le dije, la cuenta que no es algo que parece hoy día, ¿no? Sé que hoy día no hay falsos maestros, siempre existieron. Entonces, eso es, y hasta aquí llega la clase de hoy día más cortita, como le dije, porque como eh, las cartas pastorales son poquitas y, y la arqueología también es simplemente un apoyo a la escritura y a la enseñanza,
Hoy día va a ser más cortita la clase. ¿Preguntas, consultas antes que termine la clase? Consultas, preguntas, preguntas, consultas. Recuerden que mientras vienen pensando en la pregunta, recuerden que la graduación va a ser en enero, porque todavía nos quedan 4 clases, creo. Pero mientras tanto necesito los nombres porque me lo está pidiendo el rector de la universidad. Dice, los que se van a graduar, que saben que se van a graduar, me envían los nombres. Ya el hermano Luis me envió su nombre completo y también envió su cuota, lo que cobra la universidad. Así que ya hay uno listo. Sea Dios. Así que eso mientras tanto usted va pensando en su pregunta. ¿Nada? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas, consultas? ¿Consultas, preguntas? ¿No? Bueno. Si no hay preguntas y si después tienes preguntas en la semana, anótelas para que la haga el próximo lunes. ¿Ya? Ya quedan poquitas clases para terminar. Así que vaya preparándose y como le digo, vaya confirmándome, por favor, para poder enviar esa lista al doctor, al rector de la universidad. Pastor, una pregunta. ¿Ya? No sé si ando perdido yo, pero tú dijiste que Mateo y Marco y Luca eran discípulos de Pablo. Sí. ¿Y ellos no iban y andaban con Jesús ellos también? No. ¿No? ¿No anduvieron con Luca con él? Ok. No anduvieron con él ni lo conocieron. O Ni lo conocieron. Ok. sea, en persona. Sí, entiendo. Exactamente. Ok. Eran discípulos del apóstol Pablo. Eran discípulos del apóstol Pablo. Ok. Esa era mi pregunta, gracias. Así es. Por eso, y esas cosas generalmente no se saben. Todo, si usted piensa en Marco Lucas, antes de que yo le dijera eso, usted pensaba en que eran discípulos directos de Jesús. ¿Ves? Pero esas cosas no se las enseñan en la iglesia. ¿Por qué? Porque para entender todo esto hay que profundizar. Y es lo que están haciendo ustedes, bueno, durante todo este año han estado haciendo. Así que es una bendición. La siguiente clase vamos a hablar de guerra espiritual. Bueno, yo escribí un libro de guerra espiritual, así que vamos a hablar un poquito de ese libro y historia del cristianismo, que también son muy importantes, como le digo. O sea, nos quedarían 3 clases. 1, 2, 3. Sí. No, sí, 3 clases. Guerra espiritual, historia del cristianismo serían las siguientes materias que vamos a pasar en la próxima clase. Así que no se pierdan las clases porque estas son clases claves, porque ya estamos terminando. Así que bendiciones, amados. Nos vemos la próxima clase. Ya estudien lo que han anotado, vean los videos, repasen. No, Ya, nomás un comentario, más dígame, mi hermano. hace tiempo una hermana de la iglesia, pues el pastor me dio oportunidad de compartir en la congregación, ¿no? Ujú. Y, y una vez platicando con una hermana de la iglesia, cuando uno les habla, como usted dijo, del pecado, o sea, del pecado y cómo debe comportarse la iglesia de Cristo, eh, ellos le llaman pedradas, que como que uno los está atacando. Claro, Y yo me quedé sorprendido porque lo miran como una agresión, como que se me está tirando, me está tirando. Y yo eso dije, me quedé sorprendido porque eh, cuando se les habla, como usted dice, la verdad, se incomoda uno, pero cuando le dicen la verdad a uno, se incomoda uno. Y sí es cierto, pues en las iglesias no,
Cuando yo llegué a una iglesia, ¿sabe qué me dijo un hermano cuando yo llegué a visitar? Y dice, esta iglesia está bien, dice, porque pues, aquí no nos dicen nada. Y yo me quedé sorprendido. Pero ¿sabe por qué pasa eso, mi hermano Luis? Porque no hay discipulado. El discipulado, ¿por qué los discípulos fueron capaces de soportar incluso la muerte? Ellos estaban dispuestos a morir por el Señor, por el Porque discipulado, fueron enseñados. por el discipulado. Entonces el discipulado es radical Es importante, y ¿verdad? tiene Es que ser necesario. fuerte. Exactamente. Entonces, cuando una persona está bien discipulada, como se dice en Chile tiene cuero de chancho, cuero de chancho. O cuero Amén. Sí, nomás de, era esa que cuero de me acordé. rinoceronte africano. Hay que tener el cuero para ser un hijo de Dios, un discípulo del Señor. Entonces, eso es lo que tienen que enseñarse en la iglesia, cómo ser un discípulo de Cristo, no, no Amén, amén, simplemente un miembro de la iglesia. amén. Sí, nomás eso era. Dígame, Quería decir. Sandrita, cuando le quite el mute. No le puedo quitar el mute, ahí sí. Ay, Dios mío, hasta que le quitamos el mute. Sí. Pastor, ¿y por qué pasa que a veces en la iglesia no hay discipulado de esta forma? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque mire, yo creo que hasta justamente, siempre pienso, a veces los recién bautizados, que son los que más necesitan discipulado, pero a veces en la iglesia no existe. No, pero no hay discipulado porque la mayoría, por eso le digo, porque el discipulado se ha dejado de lado durante mucho tiempo, entonces las iglesias van como formándose así nomás, o sea, para ellos piensan que el mensaje que se da el domingo es todo. Entonces, el discipulado se fue dejando de lado, porque si a mí yo estoy en una iglesia donde no me discipulan y Dios me llama al ministerio, voy a hacer lo mismo, o sea, voy a hacer una iglesia donde no hay discipulado. Claro. Entonces, y así, después otra iglesia de que nace de ahí, va a nacer con la misma idea. Entonces, y ahí está el problema. Entonces el problema viene de atrás, Y es como de usted atrás. dice, que se necesita más iglesia ministerial que pastorales, ¿no? Sí, pues. Y Sí, eso también es una de las cosas, que las iglesias son más pastorales que, como decía mi hermana, ministeriales, donde los 5 ministerios tienen que funcionar. Porque así era la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia ministerial, una iglesia que funcionaban los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros. Porque el maestro, su trabajo es ese, llevarte aguas profundas de la palabra. Pero si en la iglesia no hay un maestro, ¿quién te va a llevar aguas profundas de la palabra? Nadie, porque no está la unción. Como no está esa unción, no va a actuar. Entonces la unción del maestro es, y así la unción del evangelista es mover las masas, ¿cierto? Llevar a la gente a la oración, al ayuno, al amor por el perdido. Pero como no está esa unción, no está tampoco eso. Y entonces, y así, sucesivamente, cada unción de cada ministerio funciona de esa manera, o sea, dentro del cuerpo, para poder que el cuerpo de Cristo funcione correctamente. Y como dice el apóstol, ¿cierto? Todos los miembros vayan creciendo y todas las coyunturas vayan creciendo en amor. Pero no funciona, lamentablemente. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, porque la iglesia ha perdido su identidad, la iglesia perdió cómo realmente tiene que ser. Y es por lo mismo. Entonces, por eso obviamente que he tenido, o sea, el llamado de Dios para enseñar estas cosas, para enseñar esta escuela, porque ustedes están aprendiendo y en un día, en el tiempo de Dios, van a estar enseñando a otros y eso los va a llevar, ¿cierto?, a ir llevando a la iglesia, a volver a la iglesia al camino correcto, a la dirección correcta. No, y también pasa que, por ejemplo, se puede predicar el evangelio, uno espera que las almas se conviertan, pero si no se le da un seguimiento, la gente puede volver a lo mismo. Eso se llama consolidación. Y eso es lo que hacían, eso es bíblico, o sea, lo que hacían en la Biblia, o sea,
desde el libro de Génesis en adelante. O sea, en Éxodo, por ejemplo, las parteras que guardaron los niños hebreos y no los mataron, los cuidaron, no solamente los salvaron, también los cuidaron, y al final, ¿cuántos niños hebreos podrían haber muerto? Pero como estas mujeres temieron a Dios, Cifra y Fua, y no los mataron, y le preservaron la vida de los niños. Entonces es el trabajo de la consolidación, preservar la vida de los nuevos convertidos, porque Satanás quiere matarlos. Y hay un decreto bíblico, o sea, de Faraón y de Herodes. Faraón dijo maten a los niños, Herodes después dijo maten a todos los niños menores de 2 años cuando nació Cristo y cuando se vio burlado por los reyes que venían a ver a Jesús. Entonces siempre hay un decreto satánico en el mundo espiritual para eliminar a los nuevos convertidos. Pero como todo eso tiene que enseñarse en el discipulado para que la gente sea capaz de poder consolidar, de poder evangelizar y todo, de poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, pero no hay. Entonces, generalmente la gente se mantiene con un mensaje del día domingo. Y eso es todo. Y eso no es suficiente. No es suficiente. No. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos bien en la hora. Hemos llegado a la hora que teníamos. Así que bendiciones, mis hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga. Bendiciones. Descansen. Nos vemos el próximo lunes con el Señor. Amén. Bendiciones. Un abrazo. Bye. Bendiciones.